¿Qué cosa es ser ciudadano? Bueno, implica no solo derechos, sino también responsabilidades que vienen a ser los deberes. Últimamente tenemos un concepto equivocado de que ser ciudadano solamente es aquel que tiene derechos o reclama derechos y nada más que derechos. Pero la pregunta que se viene es, si todos buscamos derechos, ¿quién va a cumplir los deberes? Buenas noches, queridos amigos, nuevamente con nuestro espacio Docencia Política. El día de hoy vamos a hacer el capítulo número 2. Gracias verdaderamente a aquellos que nos siguen. Estamos muy reconocidos y agradecidos con las personas interesadas en aprender en política y tratamos de hacer el esfuerzo necesario como para que llegue y todos podamos estar documentados y sobre todo con conocimiento sobre lo que es la política. El día de hoy vamos a trabajar y tratar lo que es la ciudadanía, derechos y deberes ciudadanos. Nos han pedido casualmente que toquemos este tema muchas personas porque no tienen claro, ahora que estamos visitando zonas vulnerables, lo que es ser ciudadano. No lo entienden y mucho menos lo que son los derechos y deberes. Por eso que el día de hoy vamos a trabajar con este tema. Bien, ciudadano es una compensación y tenemos que aprender a equilibrar que si queremos un derecho, tenemos que ser responsables y cumplir un deber. Y si cumplo un deber, también tengo el derecho, ¿no?, de contar con ello. Entonces, por eso el día de hoy vamos a trabajar bien este tema y vamos a trabajar lo que es y conocer lo que es la ciudadanía. ¿Qué es ciudadanía? La ciudadanía es la condición que reconoce a una persona como miembro de una comunidad política, generalmente un país. Este reconocimiento implica que la persona tiene derechos y deberes dentro de esa comunidad. ¿Correcto? Ya vamos entendiendo lo que es la ciudadanía. Miren, ser ciudadano significa que formas parte de un país y tienes ciertos derechos y responsabilidades. Los derechos te permiten participar en la vida política y social de tu país, como votar en las elecciones o recibir protección por parte del Estado. Los deberes son las obligaciones que tienen que tenemos, son las obligaciones que tenemos hacia nuestro país, como respetar las leyes, contribuir al bienestar de la comunidad. ¿Ya? Vamos enfocando de a poco para ir llegando a donde tenemos que llegar. Entonces, ¿qué cosa vienen a ser los derechos? En los derechos que nos permiten participar en la vida política, tenemos el derecho de votar en las elecciones, acceder a servicios públicos, como educación, salud, ¿no? Expresar nuestras opiniones libremente. Así como también tenemos deberes, como son cumplir con las leyes del país, pagar impuestos, que mucha gente los evade, participar en la vida cívica y comunitaria de nuestro país. Entonces, vamos entendiendo lo que son derechos y deberes. ¿Qué son los derechos? Son aquellas garantías que tenemos como ciudadanos para vivir en sociedad de manera justa y libre. Sobre todo la última palabrita, libres. Estos derechos están reconocidos y protegidos por nuestra Constitución política, la máxima norma jurídica de nuestro país. ¿Cuáles son los derechos fundamentales del ciudadano? Nuestra Constitución establece una amplia gama de derechos, pero algunos son considerados fundamentales porque son la base para el ejercicio de los demás. Como por ejemplo, tenemos derecho a la vida. Este es el derecho más básico y esencial. Toda persona tiene derecho a vivir y a que se respete su integridad física y psicológica. También tenemos derecho a la igualdad. Todas las personas somos iguales ante la ley, sin discriminación por motivos de raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.
Tenemos derecho a la libertad. Incluye la libertad de expresión, de pensamiento, de conciencia y de religión. También abarca la libertad de reunión y asociación pacífica. Tenemos derecho a la seguridad personal. Tenemos derecho a vivir en un entorno seguro y a que el Estado nos proteja de cualquier amenaza. Miren, este derecho es muy importante. Derecho a la educación. El Estado garantiza el acceso a una educación para todos los peruanos. Derecho al trabajo. Tenemos derecho a trabajar en condiciones justas y a recibir un salario digno. Derecho a la propiedad. Podemos adquirir bienes y poseerlos libremente. Y derecho a la salud. Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. Como siempre, les recomiendo que lean la Constitución. En el primer capítulo están los derechos del ciudadano. Ahora, ¿por qué son importantes los derechos ciudadanos? Porque garantizan nuestra libertad, nos permiten vivir sin miedo y tomar nuestras propias decisiones. Promueven la justicia, aseguran que todos tengamos las mismas oportunidades y seamos tratados de manera equitativa. Fortalecen la democracia. Participamos en la vida política y tomamos decisiones que afectan a nuestra comunidad. Esa es la importancia de los derechos ciudadanos. Ahora, después de haber conocido los derechos, ahora es tu turno. ¿Cuáles de estos derechos crees que son los más importantes y por qué? ¿Conoces algún caso en el que se hayan violado los derechos de alguna persona? ¿Cómo podemos contribuir a garantizar que estos derechos se respeten siempre? Estas tres simples preguntas te las dejamos para que busques respuestas hacia ellas. Y si nos las puedes transmitir, en buena hora. No duden en participar y expresar sus opiniones. Juntos podemos construir una sociedad más justa y equitativa para todos. Ahora, ¿qué son los deberes? Son aquellas responsabilidades que tenemos hacia la sociedad y el Estado. Estos deberes están establecidos en nuestra Constitución y buscan garantizar el bienestar común y el orden social. O sea, deber es igual a responsabilidad y responsabilidad es igual a obligación. ¿Ya? Vamos entendiendo. Una cosa son los derechos y otra cosa son los deberes. Bien, los principales deberes de los peruanos. Respetar la Constitución y las leyes. Es fundamental acatar las normas que rigen nuestra convivencia. Cumplir con las funciones cívicas. Participar en procesos electorales, jurados y otras actividades cívicas. Pagar los tributos. Los impuestos son necesarios para financiar los servicios públicos y el desarrollo del país. Colaborar con la justicia. Denunciar cualquier delito que conozcamos y colaborar con las autoridades. Defender los intereses nacionales. Contribuir al desarrollo del país y proteger su patrimonio. Respetar los derechos de los demás y tratar a los demás con igualdad y dignidad. ¿Ya? ¿Por qué son importantes los deberes ciudadanos? Porque garantizan el orden social. Al cumplir con nuestras obligaciones, contribuimos a una convivencia pacífica y armoniosa. Fortalecen la democracia. La participación ciudadana activa es fundamental para una democracia sólida. Promueven el bien común. Al cumplir con nuestros deberes, buscamos el bienestar de toda la sociedad. Ya no pensemos de forma individual, siempre pensemos en función país, bienestar de todos. Ahora también es tu turno. ¿Crees que los peruanos cumplimos con nuestros deberes ciudadanos? ¿Por qué? ¿Qué deberes consideras más importantes y por qué? ¿Cómo podemos fomentar una mayor conciencia cívica entre los ciudadanos? Por favor, responde estas tres preguntas que te van a servir
para poder de una vez identificar lo que son derechos y lo que son deberes, y para que tengamos la voluntad de contribuir con toda la sociedad. No seamos individualistas. No duden en compartir sus ideas. Juntos podemos construir una sociedad más justa y equitativa para todos. ¿Ok? Entonces, la relación entre derechos y deberes ciudadanos es buscar el equilibrio, ¿ya? Es importante entender que los derechos y los deberes están estrechamente relacionados. El ejercicio de nuestros derechos implica asumir responsabilidades. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión conlleva al deber de respetar la opinión de los demás. ¿Se dan cuenta? Se tiene derecho, pero también se tiene un deber. Entonces, estamos buscando el equilibrio. No todo es derecho. Estamos mal acostumbrados. De repente hemos recibido una mala información donde todo es derecho, todo reclamamos, todo queremos, pero no hacemos nada porque esos derechos los podamos adquirir. O sea, no cumplimos deberes. Entonces, ¿qué importancia tiene el cumplir los deberes para poder ejercitar casualmente los derechos? Reflexión final. Miren, los derechos y deberes son la base de una sociedad justa y equitativa. Al conocer y ejercer nuestros derechos, podemos exigir que se respeten nuestras libertades. Al mismo tiempo, al cumplir con nuestros deberes, contribuimos a construir una comunidad más solidaria y próspera. Todo ello lo van a encontrar en la Constitución. Mucho se habla de la Constitución, se habla hasta de reformarla, pero no la conocemos. Entonces tenemos que aprender a descubrir cómo son los valores cívicos y que todo está descrito en la Constitución. Si queremos ser unos buenos ciudadanos, tenemos que leer la Constitución. En próximas reuniones, en próximas sesiones que vamos a tener de docencia política, hablaremos de la Constitución, partes de ella, para irla analizando y poder internalizando lo que en ella se describe para poder tener una buena conciencia ciudadana. Ahí ustedes pueden apreciar que los derechos principalmente se fundamentan en la libertad y los deberes en responsabilidad. Tan simple que eso es lo que estamos buscando.